Hubo un tiempo primordial, irrepetible en nuestra historia. Duró 500 años. Ha sido llamado tiempo eje o era axial. Grandes maestros, tanto de Oriente como de Occidente, iluminaron al mundo. En China, Confucio y Lao Tse. En India, Buda y Mahavira. En Persia, Zoroastro. En Israel y Palestina, los profetas hebreos. Y en Grecia, toda la colección de grandes filósofos. Ellos crearon las bases de nuestro conocimiento y de nuestra moral. El regreso de los clásicos, la sección guardiana de la sabiduría clásica, con Luis Silva. Y es para mí un placer presentar esta nueva sección que seguirá un poco al hilo de aquella sección que teníamos en Los Misterios nos miran, pero quizás sea un poquito más profunda en otros aspectos. Aquella era de alquimia, esta es de sabios, de filósofos, de grandes personajes un poco olvidados en la historia. Y va a capitanearla Luis. Hoy te voy a pedir 20 minutos. Sé que es una trastada, pero prometemos que en las próximas ocasiones podremos ampliarla más porque hoy era un día especial, el primero. Pero un poco que la gente también, sobre todo que no te conozca, sepa cómo hablas y cómo explicas estos sabios. Luis, todo tuyo. Pues vamos allá, vamos a hablar de uno de los grandes filósofos de la historia y encima pues mallorquín, ¿no? O sea, muy cercano a nosotros, ¿no? Bien, vamos a hablar de Ramon Llull, este personaje realmente extraordinario que si hubiera nacido en Estados Unidos estaríamos comiendo Ramon Llull hasta en la sopa, ¿eh? ¿Y por qué hablamos de Ramon Llull? Pues bueno, se lo vamos a deber a Cristóbal y también a Pablo también en su parte, porque dijimos, oye, ¿por qué no hablas de Ramon Llull? Porque, bueno, pues nuestro invitado ha recibido el premio Ramon Llull, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de este personaje, ¿no? Ramon Llull, de entrada, hay que decir que vivió seguramente más de 80 años. Y si yo pregunto, en el siglo XIII, ¿quién podía vivir 80 años? Y lo digo en la mesa, ¿no? Muy era pocos, muy difícil, ¿no? Que muy pocos. Uh-huh. Y entonces ahí está la faceta esa de alquimista que dicen que era o no era. Históricamente no parece ser que fuera alquimista, aunque sí leyó obras de alquimia, ¿no? Él era un filósofo, ¿no? Bien, Ramon Llull, para las personas que no lo conozcan, ¿no? Que estén quizás al otro lado, ¿no? Del charco, como decimos, ¿no? Ramon Llull fue un escritor, un trovador, un incansable viajero, un peregrino, un cabalista, un místico sobre todo, que tiene la suerte de ser el hijo de un caballero, de Ramon Amat, que se fue a conquistar Mallorca con Jaume I. Y cuando ganaron la guerra, pues Jaume I les cedió unas tierras a los padres y allí pues el hombre nació. Pero hay una cosa curiosa que descubrí tiempo atrás, y es que los abuelos de Ramon Llull y el padre de Ramon Llull viven en la montaña donde vivo yo, aquí en Llavaneras. ¿En serio? Son descendientes de Llavaneras. Ostras. Eso lo descubrí hace unos años en unos documentos, que ahora no me voy a extender, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión saber, y está demostrado Claro, ya. claro. Incluso vino gente de Mallorca aquí, al ayuntamiento, ¿no? Para hacer unas pesquisas más claras, ¿no? Los abuelos tuvieron casa de pagés aquí, el mas, que nosotros decimos aquí en Cataluña. El hijo nació aquí y luego se fue a Barcelona. Y ya se casó en Barcelona, y después se fue a Mallorca y allí nació Ramon Llull, ¿no? Ramon Llull, claro, está creciendo en un ambiente cortesano, ¿eh? Y entonces está de moda el mundo de los trovadores. Y Ramon Llull se vuelve un trovador y hace cantos de amor. Claro, poca gente sabe que el significado etimológico de la palabra trovar o trovas, ¿no? Porque trovas es un verso dulce, generalmente amoroso.
Pero si yo digo trobar en catalán, ¿qué quiere decir? Encontrar. Encontrar. Por tanto, estamos asociando el verso a encontrar. Pero es que etimológicamente significa también turbar, y antes hiciste la palabra algo parecido, ¿no? De que tus escritos quieren que turben de alguna manera al lector, ¿no? Y también significa tergiversar. O sea, unamos verso con encontrar, con turbar, porque quieren que el verso te turbe, y encima tergiversar. Es decir, en muchas ocasiones el verso está dando mensajes ocultos y muchas veces relacionados con el amor, con la vía iniciática del amor, que existe una vía iniciática del amor. A través del amor se puede despertar. Y esta es una de las vías que explica Ramon Llull en sus libros. Ramon Llull se enamora perdidamente de una señora, según dice una leyenda, que no sabemos si es cierta o no. Amor foll o amor folla, que en castellano tiene una interpretación distinta, pero quiere decir que se enamora locamente, ¿no? Apasionadamente, ¿no? Y entonces se enamora de una mujer, y esta mujer, como era tan insistente el hombre, ¿no? Pues un día dice, ven a mi casa que te voy a enseñar una cosa de lo que soy, ¿no? Y la señora tenía cáncer de pecho y se desnuda para él, y entonces él tiene se le desmonta todo, ¿no? Antes hacía referencias a la parálisis, ¿no? El concepto que tenemos de los demás, y él queda consternado, queda absolutamente tocado, ¿no? Por esa visión, ¿no? que él tiene, traumatizado. Y a partir de aquí traumatizado, ¿no? Y entonces a partir de aquí dice, bueno, este no es el camino, y la señora misma le dice, no, bueno, ves, quizá la belleza la encontrarás más en Dios que no en la materia, ¿no? Pero él tiene una vida, que se casa y tiene 2 hijos, etcétera, etcétera, pero él está sintiendo pues una llamada de Dios, ¿no? Él lo que quiere es dedicarse al mundo contemplativo, ¿no? Y entonces, bueno, él primero se va a Francia, está en el monasterio de Beauvais, allí está con los monjes cartujanos, allí en París pues aprende también las artes liberales, que eran el trivium y el quadrivium. No tenemos tiempo de hablar, ya hablaremos algún día del trivium y el quadrivium, ¿no? Él se forma allí, lo hacen regresar a Mallorca porque está descuidando sus bienes materiales, y entonces viene una queja de la mujer diciendo, oiga, que mi marido se ha vuelto contemplativo y está abandonando los bienes materiales, los está descuidando, y solicita a un curador para que cuide de los bienes, porque él resulta que se va al Monte Randa, a 30 kilómetros de Mallorca, se pone allí en meditación mirando el cielo y hace ¡fla! Y tiene una iluminación y dice, bueno, yo ya sé para qué he venido aquí, ¿no? He venido aquí a despertar y sobre todo a seguir el camino de Dios y a convertir infieles, ¿no? A convertir sarracenos, ¿no? Lo que le va a llevar pues por unas aventuras realmente muy curiosas, ¿no? La primera vez que se va a los sarracenos, ¿no? Que se va allí a Túnez, bueno, pues allí se pone el tío allí a tener discusiones teológicas con los maestros y sabios sarracenos. Al final acaba detenido, encadenado, y lo condenan a muerte, y gracias a un juicio que hay, un moro despierto y tal, inteligente, ¿no? Pues puede salvar la vida, pero con el destierro. Entonces él se va, sigue con su vida contemplativa, escribiendo según lo que le viene, su Ars Magna, en fin, de Amique Amat, que luego hablamos si hace falta un poquito de todo esto. Es decir, él se convierte en un escritor extraordinario, 273 libros, escribe en latín, escribe en catalán, escribe en castellano. ¿Y en árabe? Y en árabe, o sea que el tío es realmente extraordinario. Él consigue dinero para fundar pues ese monasterio de Miramar, donde quiere traductores, quiere gente que aprenda el árabe para que se vayan allí a convertir infieles, ¿no? Él es tozudo y vuelve, esta vez se va a Bujía. Allí en Bujía, en Argelia, tiene que salir también escopeteado porque le tiran piedras y de todo, y desterrado. Y sigue siendo tonto, y al final se va otra vez a Túnez, donde al final lo apedrean y dicen que ahí se acaba un poco su vida, ¿no? Porque llegó hasta, allí a Mallorca, pero ya en un estado ya pues... agónico. Pero ¿no? Agónico no, porque tenía 80 años. De hecho, en Mallorca hay una iglesia, creo que es San Francisco, donde está su tumba. Está su tumba y se allí. puede visitar la tumba en la que está presuntamente los restos de Ramon Llull. Yo lo descubrí hace unos meses, estuve ahí. Está, curioso, efectivamente. Está allí la tumba y su escudo, que es una luna boca abajo, ¿no? Sí. Pero claro, el tío es un místico. O sea, es realmente una persona extraordinaria, ¿no? Entonces tiene unas citas realmente extraordinarias, ¿no? Hay una, por ejemplo, que está en el libro de Amique Amat. O sea, el amigo es el ser interior y el amado es Dios. Y es un diálogo entre ese ser virtuoso, esa persona virtuosa que tiene que ser un rey de virtudes, ¿no? Y tiene que conectar con Dios, ¿no? Y es un diálogo entre, ¿no? Que pasa que a lo mejor se interpreta mal, ¿no? En esa lectura, ¿no? Dice, di loco, ¿no?
¿qué es el amor, no? Y dice, el amor es el que hace siervo al libre y el que hace libre al siervo, ¿no? Por ejemplo, es decir, primero tienes que entregarte, rendirte al amor, ser siervo del amor, y cuando una vez has conseguido esa rendición total, entonces te liberas. Realmente es un apasionado del amor, él promulga el amor porque lo hereda de personas anteriores, lo hereda del mundo andalusí, lo hereda del banquete de Platón. Y todas esas teorías de Ramon Llull es muy curioso porque siguen toda una corriente, parece que está en los genes, como decías antes, sigue una corriente que va a parar a Dante. Dante dice, por ejemplo, no escribo si amor no está en mí. O sea, para escribir Dante tiene que estar enamorado. ¿Dante no fue el que dijo el amor es lo que mueve el sol y las estrellas? Sí, el amor es la fuerza que mueve el universo, dicen los sufíes, por ejemplo, ¿no? El amor es la fuerza que lo mueve todo, absolutamente todo. Y por amor se puede despertar. Y ese es uno de los mensajes más importantes que da Llull. Pero pone dos patas él. Y antes, lo has hecho referencia, Víctor, cuando hablas de las contras del amor sabio, estás hablando de amor por un lado y sabiduría por otro. Luego estamos hablando de amor y conocimiento. Él hace la mezcla, dice que el despertar tiene que ir unido el amor y el conocimiento. Claro, fíjate que eso es algo que luego hemos olvidado, creyendo que la ciencia nos va a dar todo. Y no es verdad. La ciencia, sin conciencia, como decía creo que Bacon, es ruina del alma. Sí, exactamente, ¿no? Él crea el término amancia. Amancia. O sea, el arte ciencia y amancia, ¿no? La ciencia del amor. Claro. Y esto va a continuar, y va a continuar hasta Marsilio Ficino, 200 años después. Él se adelanta, ¿no? Él se adelanta, ¿no? Pero él es heredero a su vez de toda una tradición anterior sobre la vía del amor, sobre la ciencia de despertar el alma, como decía Pitágoras, ¿no? Pitágoras hablaba de el arte de dominar la voluntad y la ciencia de despertar el alma. Y es uno de los conocimientos olvidados. El arte de dominar la voluntad es... la voluntad se domina con la voluntad. Seguramente alguna vez habrás entrevistado a alguien, ¿no? que te ha hablado pues de ese cerebro neuroplástico, ¿no? Que es capaz de amoldarse, ¿no? y desde comportamientos, ¿no? correctos. Es decir, ¿no? Pues la voluntad se domina con la voluntad. Y existe la ciencia de despertar el alma. ¿Y cómo se despierta el alma interior? Si creemos en la existencia del alma, claro, a través del amor. El amor es la fuerza por excelencia que despierta el alma, ¿no? Y toda su vida está relacionada. Él dice que él prefiere el amor a las palabras. O sea, él es superior a la razón está el amor, ¿no? Exacto, ¿no? Y él describe después la contemplación de Déu, ¿no? Cuando baja del monte Randa, ¿no? Pero contemplar a Dios, ¿qué es? La contemplatio. De ahí viene la palabra templo, de contemplar. ¿Pero dónde contemplas? ¿Dónde está el templo? Dentro está el templo, ¿no? Ese es el templo, ¿no? El que te despierta, ¿no? El que te permite, ¿no? Entonces, esa tradición nos dice que todos nosotros somos alma en potencia y que cuando, a través de la eliminación del ego, del desapego, de la entrega absolutamente total, ¿no? De la paz, entonces el alma despierta y el alma es la que puede conectarte con Dios, ¿no? Si vamos al banquete de Platón, se habla de Eros, ¿no? Deciden los filósofos hablar de Eros, ¿no? Eros es el amor, ¿no? Y dicen, no, Eros es el mediador entre los dioses y los hombres. Lo que está diciéndonos es que el amor es el mediador entre los dioses y los hombres. Y toda esa plática de Ramon Llull en sus libros básicamente viene por ahí. Por ejemplo, escribe en 1275-76 un libro sobre la orden de caballería. Se va a traducir al francés, al castellano, al inglés. Va a ser la referencia de los valores de los caballeros. Tienen que ser nobles, tienen que ser leales a su señor, tienen que ser protectores de las viudas, de los pobres. Hay un concepto de idealización, ¿no? Del hombre virtuoso, ¿no? El caballero, de ahí viene la raíz cabal, y que es una persona cabal. Y también viene cábala, tradición. Es decir, no solamente es una persona versada en conocimientos caballerescos o con unos valores determinados, tiene que ser sabio. Y lo dice Llull, el caballero tiene que ser sabio, ¿no? Creo que él fue amigo o trató al gran maestre de la Orden de los Templarios. Estuvo con él. ¿Bernat de Claraval era o no? ¿O el Jacques de Molay. Jacques de Molay, sí. Que luego sería quemado en la hoguera en París. Sí. Él intervino como consejero en el juicio contra Jacques de Molay
y él estaba a favor de los templarios, porque él quería que se volvieran a crear unas nuevas cruzadas porque se había perdido Jerusalén. Y entonces él tenía una amistad con Jacques de Molay. Con Jacques de Molay, fíjate. Y fue consejero y lo estuvo defendiendo. Y cuando lo quemaron, él, dicen algunos autores, que entró en una depresión. Qué cosa. Sí. Bueno. ¿Fue alquimista? Sí, fue alquimista. Mira, hay una historia o una leyenda. A ver, Ramon Llull tiene a su nombre muchos tratados de alquimia. Uno, el más importante, es he traído aquí, es el Testamento de Ramon Llull. No estamos hablando del testamento que está aquí en Arenys o en Vilassar de Dalt. Su testamento está en Vilassar, ¿no? El testamento físico de sus bienes, ¿no? De cómo quedan. Estamos hablando de un testamento alquímico, que vaya tocho, veis aquí que es un tochón, ¿no? Bueno, ¿quién lo edita eso? ¿Quién lo publicó? Índigo lo publicó, sí, es un libro de alquimia. Entonces, bueno, él, como era tan preciado su nombre y tan elevado rango, y además imaginaros una persona de 80 y tantos años, ¿no?, que llegó a tener, pues no era normal que se viviera. Por eso quizá era algo alquimista. Él él compró un esclavo, y este esclavo le enseñó el árabe y le enseñó las ciencias árabes. No solamente le enseñó la lengua, le enseñó las ciencias y la filosofía árabe. Y cuidado, porque los árabes entonces tenían una gran filosofía. Solo hay que pensar en el mundo andalusí de la época, ¿no? En aquella época, ¿no? Bueno, pues este hombre ¿fue o no fue alquimista? Lo que fue es filósofo, y todos los alquimistas son filósofos, punto uno. Y él escribe las teorías de Aristóteles que están relacionadas con la creación de la materia, con los 4 elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de los libros sobre alquimia firmados por Ramon Llull no son de Ramon Llull, son de pseudo Ramon Llull. O discípulos, seguidores, admiradores que utilizaron su nombre. Pero existe una leyenda. No consta históricamente que hubiera estado Ramon Llull en Inglaterra, pero hay una leyenda que dice que a principios del siglo XIV, 1312, antes de morir, 5 años así, fue reclamado por Eduardo II de Inglaterra, y entonces para hacer un pacto con él. Él estaba dispuesto a ir a las cruzadas, él estaba dispuesto a poner barcos y personas para ir a las cruzadas, pero necesitaba dinero. Y entonces Ramon Llull dijo: pues yo te daré el dinero, yo te transmutaré en oro. Y entonces estuvo mediante una operación alquímica. Exactamente. Entonces dice la leyenda que estuvo en la Torre de Londres y que le fabricó 22 toneladas de oro. Vaya. Y que de ese oro quedaron unas monedas, que las monedas, si es verdad, existen, que eran los nobles de la Rosa, o los nobles de Raimundo, que se llaman, ¿no? Y son unas monedas de oro que todavía se pueden encontrar si buscas un coleccionista y pagas lo que valen. Dicen que eran de un oro realmente extraordinario. Cuando se transmuta a oro, dicen los alquimistas que el oro que se transmuta es perfecto. Es un oro realmente muy perfecto, ¿no? Y bueno, por tanto, ¿es cierto? ¿No es cierto? Ahí está la duda, pero hay textos del siglo XV, XVI que afirman que Ramon Llull hizo transmutaciones en oro para el rey de... Y su amigo, no sé si eran amigos, Arnaud de Vilanova, también, que era un gran médico. De hecho, el hospital de Lleida se llama Arnaud de Vilanova y también se dice que fue alquimista. Sí, Arnaud de Vilanova fue un contemporáneo de él. Los dos coincidieron también en la universidad, en la Sorbona, dando clases, etcétera. Montpellier, quizás. Montpellier. Él estuvo dando clases en la Sorbona. Arnaud de Vilanova también fue a la Sorbona, pero sobre todo Arnaud de Vilanova estuvo en Montpellier. Y es uno de los grandes alquimistas catalanes. Hay un trío de alquimistas catalanes que son Arnaud de Vilanova, Ramon Llull y Joan de Rupestisa, o Pere Tallada. Este no lo conocía. Los 3 grandes alquimistas de la tradición catalana, ¿no? Se conocieron, incluso dicen que Ramon Llull pudo haber aprendido las ciencias alquímicas de Arnaud de Vilanova, ¿no? Y dicen, no sé si tú lo puedes corroborar, que de algún modo la obra, sobre todo el Ars Magna de Ramon Llull, sería el predecesor remoto de la informática, de la cibernética y de la inteligencia artificial. Sí, lo es, sí. ¿Es así? Sí, él hace el ars combinatoria, que se llama, que es, él relaciona palabras con imágenes, ¿no? Y entonces también tiene una parte de mnemotecnia, porque a través de relación de las imágenes con las palabras, nosotros pensamos soñamos y pensamos con imágenes, no con palabras, ¿no? Entonces, una historia la recordamos muy bien en imágenes, en palabras es imposible. O sea, si el libro del Capitán Grock lo vemos en una secuencia, se nos pega enseguida. Pero con palabras habría que memorizar. Habría que memorizar, ¿no? Realmente extraordinario. Y entonces, este arte combinatorio de esas imágenes
combinaciones relacionadas con esas letras, que salen no sé cuántos millones de combinaciones, es como un predecesor de la informática. Sí, realmente un personaje extraordinario fuera de nuestro... O sea, él cuando entra en estados de éxtasis, porque en definitiva es un místico, ¿no? Claro. Entonces él abandona, digamos, su parte material para recibir lo que antiguamente, sobre todo, pues se llamaba, incluso los griegos lo llamaban ciencia infusa. La ciencia infusa es como la intuición, ¿no? Es decir, de golpe y porrazo se vacía mi mente y hace así, ¡chu!, y recibo como una iluminación y una información. Él dice que no era capaz de escribir todos esos libros, ¿no? Y son grandes tochos, ¿no? Y sin embargo, él estaba iluminado y decía que recibió el don como una especie de inteligencia de empezar a escribir, ¿no? Y entonces el tío, pues bueno, la verdad es que se le reconocen de entrada, porque hace unos años eran 240, ahora se le reconocen 270. Muchos títulos, ¿no? Muchos títulos. Y, por ejemplo, qué pena que de trovas, de las que hizo en su época, no se conserva ninguna. Qué lástima. Qué lástima. Eso no quiere decir que algún día... Pero la lengua catalana le tiene como su patrón, o sea, es el fundador del catalán cotidiano escrito, ¿no? Sí, hasta ese momento no se había escrito en esa lengua. No, es el primer literato en catalán. Por eso para mí es un honor que el premio se llame Ramon Llull y haberlo ganado, vamos. Sí, no puedo esperar más ya. Yo no diría que incluso antes que el castellano, fíjate, yo quizás me patino, ¿no? Pero entonces escribía mucho en latín. Claro, todo el mundo. Y él se atrevió a escribir una lengua, digamos, vulgar. Sí, era la lengua catalán, vulgar. Claro. Esto, por ejemplo... para explicar algo, ¿no? Por ejemplo, Paracelso, ¿no? Que es un gran médico, ¿no? Que del 1400 y pico, pues este hombre decide enseñar medicina al pueblo y en alemán, y se le echaron todos encima, todos los grandes, diciendo, no, mire usted, esto es no, aquí se enseña la lengua en latín, que es la lengua de los... Bueno, y Lutero se atrevió también a traducir del latín al alemán la Biblia. Para que la gente la entendiera, porque si no lo entendían cuatro gatos. ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que es una historia realmente apasionante. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Yo es un tema que me puede, Pregunta, no te cortes, que tengo entendido que era un cabezón, realmente era un cabezón, porque claro, cuando te inspira Dios, oye, no hay quien te pare. Entonces tú vas a Tierra de Infieles con la convicción de que si razonas y argumentas correctamente, no les quedará más remedio que convertirse. Y eso a mí me fascina, porque es también esa figura utópica como el grog. O sea, esas personas que se enfrentan contra lo que la razón te dice que no puede ser, pero él está convencido de que puede ser. Él va, y se esfuerza. Va a Túnez y lo encarcelan, casi lo van a matar, lo destierran por suerte. Pero es que el tío va, al cabo de un tiempo, y se va a Bujía, Argelia, y tiene que salir, bueno, era una fe en la palabra sin límites. Una fe. Y el barco le naufraga en las costas de Pisa, y se coge un madero y llega hasta Pisa nadando. Y dice, bueno, ahora descanso, me voy a las sinagogas catalanas. Y ahí tuvo un descanso y se entrevistó pues también con los rabinos de aquí, porque también los quería convertir. Pero es que el tío es tan cabezón que vuelve otra vez a Túnez, donde lo habían apedreado. Y ahí ya no se escapó. Pero es ejemplar alguien que cree tanto en la palabra. Para nosotros tiene que ser una inspiración, ¿no? Porque está por encima incluso hasta de la vida, ¿no? Su entrega, ¿no? Cuando las personas que han tenido una iluminación o han tenido un despertar, así vamos a llamarlo espiritual, el mundo de la materia es totalmente secundario. Ellos van al objetivo en el cual creen o la fe que tienen en cumplirlo, ¿no? Yo no sé hablando horas, Yo no sé qué hago en esta vida, pero siempre tengo la suerte de rodearme de los más grandes. Algo bueno habrás hecho. De los más grandes. Y nosotros también. Vamos a poner la música final. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like y síguenos en nuestras redes sociales, elsolinvictus.com.